Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a una clase más aquí en el curso de AutoCAD Electrical. El día de hoy estaremos analizando el tema de los reportes. Cuando nosotros hablamos de reportes aquí en AutoCAD Electrical, nosotros hablamos de la consecución de todo lo que hemos venido trabajando hasta la fecha, ¿sí? Y cuando hablamos de la consecución de todo lo que hemos trabajado hasta la fecha, hablamos de que nosotros podemos organizar bastante bien la información generada a través de todo nuestro proceso de diseño, durante todo nuestro proceso de documentación, ¿sí? Y mostrarla de una forma concisa, ¿sí? Para esto, nosotros vamos a generar un nuevo circuito, ¿sí? Como ya es costumbre, nos vamos a la pestaña de esquema, nos vamos al generador de circuitos, vamos a utilizar una macro para hacer esto, ¿sí? Y voy a generar yo en este caso un circuito vertical con inversión de giro, ¿sí? Puede ser sin inversión de giro, con inversión de giro, dependerá de lo que necesiten en este caso hacer. Voy a seleccionar con inversión y le vamos a dar clic en configurar. Entonces a este elemento yo le voy a dar en configurar. Lo vamos a colocar aquí, ¿sí? Lo vamos a colocar aquí. Entonces vamos a esperar a que las macros hagan su trabajo. Entonces bien, lo primero que se hacía, recordemos, es la configuración del motor. Nosotros vamos a darle en Lookup para seleccionar un motor de acuerdo a lo que necesitemos trabajar. Entonces en este caso yo voy a simular un motor de bastante potencia. Vamos a seleccionar uno de 100 HP de 3600 RPM, ¿sí? Y fíjense en acá, nosotros también podemos configurar el FLA, ¿sí? Vamos a dejar en 100 HP, le vamos a dar en aceptar. Fíjense en acá también tenemos la configuración del cable. En el caso que necesiten configurar el cable, podemos entrar en la calculadora que viene por defecto en el AutoCAD Electric. Entonces acá seleccionamos, como recordarán, ¿sí?, la norma de tamaño, podemos seleccionar el tipo o método, ¿sí?, en este caso de cobre, podemos seleccionar también de aluminio, y THWN, que vendría a ser el aislamiento. Entonces recordemos que siempre debemos considerar que el cable no llegue al 100% de la capacidad de transmisión máxima en términos de corriente, ¿sí? Y se recomienda también dejar un 15% de capacidad del cable libre, ¿sí?, para cualquier eventualidad. Entonces vamos a seleccionar de momento este de acá, el 600 kcm. Le damos en aceptar, ¿sí?, y continuamos. Nos vamos al tema del símbolo de motor, ¿sí?, al símbolo de motor, y para este caso es bastante interesante al momento de generar los reportes, porque nosotros ya en este caso damos utilidad a todo esto que vamos seleccionando en el tema de los catálogos, ¿sí? Cuando nosotros ya empezamos a movernos en los catálogos, recordarán ustedes que cuando tenemos las marcas que tienen más representación a nivel mundial, ¿sí?, ingresadas acá en los catálogos, puede ser el caso también de que nosotros necesitemos utilizar algunas marcas, ¿sí?, que no tengan tal nivel de representación. Eso ocurre por lo general con las marcas asiáticas de proveniencia china, que si bien es cierto, no son equipos malos, mucho menos poco confiables, solo que por el tema de marca no están todavía tan reconocidos a nivel mundial, ¿sí? El tema de las marcas, en este caso, si nosotros nos vamos a buscar, se nos abre el catálogo, ¿sí? En este caso se nos abre el catálogo. Recordemos que aquí en AutoCAD Electrical lo que más nos incita el programa a seleccionar son los elementos de marca AB, ¿sí?, que en este caso vendría a ser la abreviación de Allen-Bradley. Entonces es difícil armar todo nuestro circuito con Allen-Bradley, ya que los
componentes de esta marca, ¿sí? Obviamente son confiables, son de muy alta calidad, tienen un tiempo de vida para cada uno de sus equipos bastante amplio. El problema es el tema del costo y sobre todo la disponibilidad. En el mercado ecuatoriano podemos encontrar representación de Alembral, pero no como encontramos representación de otras marcas. Y es que pese a que son equipos de muy buena calidad, muy confiables, su costo hace que sean una elección bastante meditada, ¿sí? Si lo queremos implementar en un circuito. Entonces, si nosotros borramos, recordemos acá, el criterio de búsqueda en el explorador de catálogos, podemos acceder a muchas otras marcas más, ¿sí? Y en este caso, como estamos en el explorador de catálogos para el motor, vamos a buscar un Squirrel Cage, ¿sí? Que son los motores de inducción, y vamos a ver uno de la potencia que habíamos seleccionado, ¿sí? Uno de la potencia que habíamos seleccionado. Vamos a ordenar por potencia, ¿sí? Y por ejemplo, acá tenemos motores. Son servomotores, ¿sí? Son servomotores. Aquí encontramos un motor AC de la marca AB, ¿sí? Entonces podríamos seleccionar eso. Si no queremos servomotores, entonces deberíamos buscar un motor simplemente que nos diga AC, y vamos en este caso a seleccionar uno que se parezca lo más posible a lo que seleccionamos. Entonces vamos a seleccionar este de acá de 96.5 HP, ¿sí? Este de acá lo vamos a seleccionar. Entonces le damos en aceptar. Perfecto. Ahora bien, si nosotros estamos generando un circuito, ¿sí? Podemos tomar dos caminos. Primero, la configuración del motor y luego la selección de un motor en el catálogo. Entonces esto lo hacemos cuando nosotros vemos opciones. Pero en el caso de que nosotros, en tal caso, ya tengamos un motor, ¿sí? Podemos irnos primero al símbolo de motor, darle en lookup y ver uno que se adapte a nuestras necesidades. Por ejemplo, si es que yo borro el criterio de búsqueda y si no quisiera un motor de 100 HP, sino más bien uno de otra potencia, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos los Squirrel Cage y ese Squirrel Cage, ¿sí? Seleccionamos este de acá. Por ejemplo, este es de 2.1 HP a 400 voltios, ¿sí? De corriente alterna, ¿sí? Por ejemplo, podríamos tener acá uno de 26.8 HP, ¿sí? O este de 25 HP. Entonces, si es que cambiamos, en este caso, aquí en el catálogo, fíjense, este es un motor de 25 HP, 230, 460 voltios de corriente alterna, trifásico, que a 60 Hz funcionará a 3600 revoluciones. Lo damos en aceptar. Siempre podemos regresar a la configuración del motor y hacer nuestro cambio. Entonces, podríamos seleccionar acá uno de 25 HP, 3600 revoluciones. Lo interesante aquí es que AutoCAD nos ayuda con alguna información que nos puede resultar útil, especialmente el tema de las intensidades del FLA y la carga máxima, en este caso referente al tema de la corriente, para nosotros poder seleccionar las protecciones. Entonces le vamos a dar en aceptar, ¿sí? Fíjense que también nos cambió el tema del cable, ¿sí? Si le damos nuevamente a la selección del cable, podemos seleccionar acá el conductor y por esta vez podríamos seleccionar el 2AWG, que me aguanta 92 amperios de corriente, ¿sí? Y con eso yo tendría saldado el 83.42% de la capacidad del conductor, ya que lo que yo necesito transmitir a carga máxima será 76.75, ¿sí? Vamos a darle en aceptar y vamos a ver el tema de los dispositivos de conexión. Podemos seleccionar cualquier tipo de dispositivo de conexión, ¿sí? Podemos seleccionar el seccionador o podemos colocar un disyuntor. Yo en este caso voy a seleccionar un disyuntor de circuito magnético instantáneo. Nos vamos a Lookup
y nuevamente nos ponemos a, en este caso, analizar lo que tenemos en el catálogo. Fíjense que acá tenemos de un polo de marca Ito. Entonces yo no necesito de un polo, ¿sí? Yo no necesito de un polo. Así que vamos a buscar otras opciones. Recordemos que nosotros teníamos casi 73 amperes de corriente. Entonces, en base a eso, seleccionaremos también los componentes que acompañarán al motor en la parte de fuerza, ¿sí? Entonces, podemos ver este, ¿sí? Que nos serviría bastante bien, Merlin Garrin, pero también tenemos otras opciones, como en ABB tenemos Siemens, tenemos Fuji también, entre otras marcas más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si seleccionamos uno de estos, fíjense en acá que tenemos las capacidades de los elementos. Entonces, este me sirve perfectamente para lo que estamos haciendo de momento, ¿sí? Y voy a tratar de tomar los valores lo más variados posibles. Circuito de transformador y de control. Con transformador, recordemos, este es el desacoplamiento galvánico, ¿sí? Vamos a ver un transformador para trabajar en la parte de control. En este caso, si nosotros no utilizamos un transformador reductor, ¿sí? En el caso de que la tensión de control funcione al mismo nivel de tensión que lo que tenemos en nuestros alimentadores, entonces podemos siempre colocar un transformador con relación de 1. La idea de este transformador, más que nada, es hacer el desacoplamiento galvánico, ya que mediante un transformador nosotros evitamos que la mayoría de perturbaciones que pueden existir en la red, ¿sí? O que puedan estar presentes en la red, afecten a mi parte de control. Entonces vamos a buscar un transformador. En este caso, fíjense en acá tenemos varias opciones. Vamos a seleccionar esta porque esa potencia es más que suficiente para lo que yo necesito hacer. En este caso, una parte de control bastante sencilla. Podemos seleccionar también una corrección de factor de potencia. Vamos a darle que sí. Vamos a ver una protección contra sobrecargas, una protección térmica. Vamos a ver esto. En este caso me lanza directamente dispositivos Mitsubishi, así que vamos a seleccionar según el FLA multiplicado por la corriente en carga máxima. Recordemos que teníamos alrededor de 72, 73 amperes. Entonces vamos a seleccionar un elemento que me proteja en ese rango, ¿sí? Y este me sirve bastante bien, me protege de 65 a 100 amperes, está en el rango, así que lo voy a seleccionar. Este vendría a ser mi relé térmico. Nos vamos a las bornas de conexión de motor, que vendría a ser la bornera, ¿sí? Cuadrada. Seleccionamos una bornera, en este caso nos arroja a marca Siemens. Estas igual ya son, en este caso, estándar. Vamos a seleccionar cualquiera de estos componentes. Vamos al marcador de manguera, ninguno. Seccionador de seguridad en la carga, le vamos a decir que sí, un seccionador. Y estos seccionadores vienen a ser los interruptores automáticos que suelen tener algunos motores asociados directamente al equipo. Entonces podemos seleccionar uno, ¿sí? A seleccionar uno según la carga que tengamos, ¿sí? Por ejemplo, este nos sirve perfectamente por voltaje y por capacidad de corriente, y le vamos a dar en insertar todo. Entonces, bueno, aquí nuestro editor de circuitos está haciendo la mayoría del trabajo, ¿sí? Nuestro trabajo en este caso se limitó bastante al tema de únicamente conexión y configuración básicos, ¿sí? Y fíjense cómo voy generando mi circuito integral. Ahora voy a configurar la parte de control. Cuando nosotros configuramos la parte de control, cuando utilizamos el generador de circuitos, únicamente podemos hacer arranques genéricos y simples, ¿sí? Aunque existe la posibilidad de utilizar las macros para generar arranques mucho más, en este caso, complejos, ¿sí? Vamos a ver el tema del transformador. Aquí podemos seleccionar fusibles. Si ponemos fusible bipolar, se refiere a la parte del primario del transformador, que en este caso utilizamos para el desacoplamiento galvánico, y nos lanza a los de Bussmann,
¿sí? Entonces vamos a seleccionar un busman, ¿sí? Recordemos qué corriente va a estar pasando por estos conductores, así que vamos a seleccionar uno tomando en cuenta esos pequeños detalles, ¿sí? A mí me sirve este que vi al principio, correcto, ¿sí? Vamos a ver en el tema del secundario. Nos vamos al secundario. Para este caso solo necesitamos un unipolar y seleccionamos este de acá, ¿sí? En el tema de los pulsadores para la parada nos referimos a la parada de emergencia, ¿sí? Por lo general, clásico, el uso de los pulsadores cabeza de Z para el paro de emergencia. Vamos a seleccionar uno y como les decía, por lo general siempre nos arroja hacia marcas AB, Allen Bradley. De momento vamos a seleccionar uno de estos, me sirve este por número de contactos, por color también. Nos vamos a la bobina de arranque, que en este caso se refiere al contactor. Le damos en Lookup, ¿sí? Y acá tenemos el motor starter o contactor, ¿sí? Acá vemos el contactor. Entonces, de toda esta lista, vamos a buscar uno que se adapte a la corriente que va a estar circulando a máxima carga. Recordemos, después de haber multiplicado por el FLA, eran 73 amperes aproximadamente. Así que vamos a buscar o vamos a bajar hasta encontrar el que se adapte a nuestro motor, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo estos, ¿sí? Para este nivel de tensión, que es el que nosotros estamos utilizando, de 67 a 135 amperes. Fíjense también que siempre nosotros tenemos el número catálogo y el fabricante. Entonces este número en catálogo, si nosotros nos remitimos a las páginas oficiales del fabricante, van a estar ahí, ¿sí? Van a estar ahí. Pero en el caso de que no estén, al menos en el mercado ecuatoriano, suele pasar bastante que la representación de la marca no es muy fuerte, no hay una gama demasiado diversa de elementos, entonces deberemos buscar elementos genéricos. Pero de momento, con fines didácticos, nos sirve bastante bien. Pulsador de marcha, nosotros le damos en Lookup, ¿sí? Acá tenemos los push buttons, seleccionamos, todos estos ya son igualmente normados, son NEMA, y en este caso nos faltaría únicamente escoger por el número de contactos. Yo voy a utilizar uno de 2 abiertos, 2 cerrados. En este caso vamos a seleccionar ahora la luz piloto para el avance, ¿sí? Igualmente de marca B. Voy a seleccionar por ejemplo esta de vidrio. Si quieren saber cómo seleccionar el material de los elementos que vayamos ocupando para nuestros esquemas, debemos remitirnos a la NEMA 250, ¿sí? Para justificar nuestra elección. Nos vamos a la bobina de arranque del motor en marcha, en este caso invertida o hacia atrás, ¿sí? Entonces seleccionamos un contactor, ¿sí? Aunque en este caso como simplemente cambiamos el sentido de la marcha, podríamos escoger el mismo que teníamos arriba, ¿sí? Pero bueno, para tener un poquito más de diversidad voy a seleccionar otro. Acá tenemos el pulsador para marcha atrás, ¿sí? Igual marca Allen Bradley. Bueno, vamos a seleccionarlo. Este de acá me sirve. Y la luz piloto de marcha hacia atrás. En este caso voy a seleccionar una de plástico, ¿sí? Resistente a la corrosión. Una vez que seleccionamos todo, nos vamos acá al botón de colocar todo en el circuito. Correcto. Entonces ya está instalado todo en el circuito, le vamos a dar en terminar, ¿sí? Y fíjense que ya está todo insertado con sus respectivas etiquetas, ¿sí? Con sus respectivas etiquetas. Ahora bien, yo hablaba de que los reportes ya son la consecución de todo el trabajo que tengamos en este caso desarrollado, ¿sí? Porque acá nuestro objetivo va a ser ya
entregar información concisa de todo lo que hemos seleccionado para nuestro circuito, ¿sí? Para hacer los informes, nosotros nos vamos a ir a la pestaña de informes. Entonces, aquí nosotros podemos tener muchas herramientas, ¿sí? Muchas herramientas para gestionar nuestra información. La primera, que en este caso es el botón que dice informes, es el que me va a generar los reportes. Yo voy a tener reportes de varios tipos, ¿sí? Como listas de materiales, listas de componentes, cable de origen, cable en este caso de destino, ¿sí? Además de descripciones del PLC. También yo puedo seleccionar qué quiero procesar de datos dentro de mi dibujo, ¿sí? Entonces me da una amplia ventana al tema de la personalización. Podemos ver también datos de catálogo ausente, ¿sí? Siempre en AutoCAD, si es que ustedes se posan sobre el icono de alguna herramienta que tengamos acá, nos mostrará información, ¿sí? Entonces, tal como podemos ver acá, con este botón nosotros podemos añadir gráficos temporales en forma de diamante para marca de componentes que no incluyen asignaciones en el número de catálogo. Esto en el caso de que haya información que no esté considerada en los catálogos insertados, ¿sí? Recordemos que los catálogos que nosotros estamos utilizando son los que las empresas han facilitado a Autodesk para que puedan estar presentes dentro del software, ¿sí? Por el tema de licencias, por el tema de patentes, una empresa no se puede atribuir el trabajo de colocar todos los elementos, ya sea por catálogo, ¿sí? O por marca dentro de su software. Entonces, siempre debemos tener eso en cuenta al momento de diagrama, ¿sí? También podemos hacer una revisión eléctrica, ¿sí? En este caso podemos detectar problemas relacionados con cables, componentes y los describe con una serie de anotaciones dentro del dibujo, ¿sí? Y tal como nos muestra también acá, al ejecutar este comando revisión eléctrica, una barra de progreso nos mostrará el porcentaje que hagamos de la revisión. Entonces, si nosotros le damos en revisión eléctrica, le damos clic, ¿sí? Nos pide que hagamos una revisión de proyecto o de dibujo activo. De momento voy a hacer únicamente de dibujo activo. Y en este caso, fíjense en acá, nos dice que tenemos 93 problemas detectados, ¿sí? Acá nos dice que vamos a tener cables no conectados en el esquema, cable no conectado, cable no conectado, cable no conectado, ¿sí? Y eso sucede cuando nosotros tenemos terminales que no les estamos dando uso o los tenemos libres como lo dejamos acá, ¿sí? Fíjense que al inicio del circuito los terminales de ingreso de energía eléctrica hacia el disyuntor no están conectados a nada. Entonces, lo ideal es aquí conectarlo a una bornera para tener todo, en este caso, referenciado a un punto de conexión. También tenemos el tema de falta de número de cable. Y eso es porque todos los cables que hemos insertado, ya que únicamente hemos utilizado el gestor de las macros, todavía no está ninguno de ellos numerado, ¿sí? Todos estos conductores necesitamos numerarlos. Podemos hacer de forma automática o de forma manual, tal como hemos visto en clase, ¿sí? También tenemos excepción de manguera, que en este caso, como no hemos colocado eso, no vamos a tener errores. Las bornas también nos ayuda a ver las duplicadas. Red de componentes mixtos, componentes sin conexión. Fíjense acá, nosotros vamos a tener elementos que todavía faltan de conectar, ¿sí? Por ejemplo, C2, KF2, MA2, ¿sí? Y acá nos da el detalle en el que nos especifica que las conexiones de los componentes, ¿sí? Algunos no tienen cables asociados. Podemos ver la duplicación de componentes y por último la comprobación en el número de catálogos. Entonces, esta comprobación en número de catálogos, como por ejemplo acá, componentes sin asignación de pieza en la lista de materiales, quiere decir que los catálogos no están completos. Y eso nos puede afectar al momento de generar un panel, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, tenemos la opción de manualmente irlos completando. Podríamos utilizar ahí el gestor que tenemos ahí para agregar los iconos u otras cosas más, ¿sí? Salimos de acá
Es bastante útil esta herramienta de la revisión eléctrica. También tenemos la revisión del DWG. En este caso podemos revisar, pero ya no en el tema eléctrico, sino más bien en el tema operativo del dibujo. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Punteros de abertura, punteros de etiqueta, cable de longitud 0, números de cables sin marcar. Entonces acá nos va a dar un reporte. Primero debemos procesar los datos del dibujo que estemos haciendo. Entonces, dentro de la subcarpeta esquemas, yo voy a tener dos dibujos, esquema 1 y esquema 2. Esquema 2 es con el que estoy trabajando. Entonces a este esquema 2 lo vamos a procesar. Le vamos a dar clic aquí en aceptar, ¿sí? Y nos va a preguntar primero si debemos guardar, ¿sí? Damos en aceptar, se nos guarda y empieza a hacer la revisión del dibujo, ¿sí? Hay que esperar unos momentos hasta que termine la revisión, ¿sí? Y se nos genere el reporte, ¿sí? Acá tenemos el informe de revisión, ¿sí? Nos dice que hay un cable de longitud 0. Entonces le damos en cerrar, ¿sí? Más errores no tengo. Perfecto. Entonces de esa manera podemos ir revisando. Otras cosas que nos podemos encontrar acá, ¿sí? Vamos a regresar al menú que tenemos acá. Son listas de errores de señal, ¿sí? También podemos tener informes, ¿sí? En este caso podemos generar informes del armario como listas de materiales, listas de componentes y etiquetas identificativas. También podemos seleccionar un dibujo que necesitemos procesar, ¿sí? Y en este caso, dicho informe mostrará opciones para cambiar los campos, para añadir o modificar datos, imprimir, guardar en archivo o incluir en los dibujos como objetos de tabla, ¿sí? También tenemos el tema de los reportes automáticos, ¿sí? Aquí nosotros podemos definir una lista de informes y la manera en que queremos que se inserte, ya sea dentro del propio documento o en archivos aparte. Y si es que son archivos aparte, ¿cuál sería el formato? Es muy útil si es que queremos exportarlo a otras aplicaciones, ¿sí? Y ejecuta varios informes a la vez. También tenemos la configuración del formato del informe, ¿sí? Y podemos añadir atributos del usuario. En este caso, para ayudarnos en el tema de los informes, aquí podemos personalizar de una manera bastante concreta qué información queremos que se nos despliegue, ¿sí? Entonces vamos a ver primero las herramientas aquí en configuración de formato de informe. Cuando nosotros nos vamos a la configuración de las herramientas de formato de informe, nosotros vamos a tener varios informes que podemos utilizar, ¿sí? Entre los informes que tenemos ahí, y quizás uno de los más utilizados, es el de lista de materiales. Entonces, cuando nosotros tenemos el informe de lista de materiales, nosotros podemos generar una tabla con las especificaciones de todos los materiales que se han insertado, ¿sí? Tenemos también falta lista de materiales, componentes, el tema de desde hasta, en el que nosotros hacemos referenciación a los componentes, lista de cableado, donde hay el tema de los conectores machos, dirección de entradas y salidas de PLC con sus respectivas descripciones. En el caso de que trabajemos con proyectos de automatización que requieran documentación de las conexiones de los controladores, vamos a hacer con la conexión de componentes de entrada y salida del PLC, el tema de módulos de PLC usados, números de bornas, los planos de las bornas, un resumen de conectores, detalle de conectores, resumen de mangueras, mangueras desde hasta, o sea, el tema del direccionamiento y las etiquetas de cable. Asimismo, podemos generar reportes para los armarios, ¿sí? Y en cada uno de estos nosotros tendremos opciones de configuración diferentes, ¿sí? Nosotros tendremos opciones de configuración diferentes. Pero regresemos a la lista de materiales. Cuando nosotros estamos aquí en la lista de materiales, nosotros podemos en este caso ver la lista de materiales de que queremos sacar, ¿sí? De mi esquema, unifilar, derivación unifilar, hidráulico, neumático, P&ID, ¿sí? También podemos incluir opciones,
por ejemplo, incluir mangueras, incluir conectores, puentes. Entonces, si yo no necesito que se incluya esto, entonces simplemente lo desmarco. Puedo también enumerar elementos de las borneras, ¿sí? Aquí. Y acá en formato de visualización, nosotros podemos utilizar un cuadro normal agrupado, ¿sí? Podemos mostrar el formato de lista de adquisición cuadrado y podemos mostrar un formato por etiqueta, ¿sí? Acá nos pregunta si queremos guardar información en archivo, cambiar campos de información, insertar en el dibujo, ordenar campos y las opciones de usuario. También podemos dar cortes con saltos especiales, por ejemplo, instalación por posición o de fabricante, ¿sí? Acá también tenemos códigos de instalación que deseáramos extraer en el caso de que los elementos tengan asociado un código de instalación, ¿sí? Acá tenemos también los formatos de archivo para guardar esta información. Nosotros podemos ir cambiando todos esos parámetros. Fíjense en que en este caso, entre me vaya moviendo por los diferentes tipos de reportes que tengo, yo voy a ir cambiando también las opciones, ¿sí? Yo voy a ir cambiando también las opciones. En este caso le vamos a dar en terminar, ¿sí? Podemos ver también los atributos del usuario. Acá podemos personalizar un poco más los reportes y acá nos genera esta tabla. En esta tabla, como les digo, vamos a ir personalizando nuestros reportes. Podemos ir agregando información que necesitemos que se desplieguen los reportes automáticos, ¿sí? Y por último vamos a ver cómo se nos generan los reportes. Entonces nos vamos para que se generen acá donde dice informes. Yo quiero sacar una lista de materiales, por ejemplo. Puedo sacar del proyecto o del dibujo activo. Yo solo voy a sacar de mi dibujo activo, ¿sí? Acá me pregunta nuevamente si es que quiero códigos de instalación, códigos de posición, ¿sí? Y las opciones de visualización, un cuadro normal o entre otras cosas. Yo le voy a dar en aceptar. Esperamos a que AutoCAD procese y acá está ya generado nuestro reporte. Entonces es bastante interesante porque aquí los reportes se me generan con etiquetas, con las cantidades, la subcategoría, el número de catálogo, el fabricante y la descripción, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajo con esta tabla que se me acaba de generar? ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Puedo ir a modo edición. En el caso de modo edición, nosotros podemos ir cambiando manualmente esto, ¿sí? Podemos ir cambiando manualmente en el caso de que lo necesitemos. Por ejemplo, aquí le damos en editar. Y esto es lo que les decía al inicio. Si es que nosotros vamos a insertar componentes de otro catálogo, ¿sí? Y de otra marca, entonces es conveniente ir cambiando esa numeración del catálogo de modelo y la marca de acá. Como les dije, hay varias marcas de grandes ausencias aquí en AutoCAD, ya que solamente se consideran las marcas que tienen una muy buena representación a nivel internacional. Marcas que nosotros nos podríamos encontrar en el mercado como Shinji no están consideradas acá. Entonces es muy buena idea tener esta opción de configuración manual a la mano, ¿sí? Le vamos a dar en aceptar. De momento no voy a configurar nada más, no voy a editar nada más. Le voy a dar en aceptar y volver al informe, ¿sí? Yo puedo hacer con esto varias cosas también. Puedo imprimir directamente, puedo cerrarlo, ¿sí? Y de esa manera el informe quedaría únicamente como una ayuda, en este caso, que no se inserta, inicia y tampoco se guarda. O puedo insertar en el dibujo, dándole clic aquí, o guardar en un archivo. Si yo le doy guardar en archivo, yo puedo, como esto es una tabla, podemos guardarlo con salida de informe ASCII, formato de hoja de cálculo Excel. Podemos guardarlo como base de datos de Access, ¿sí? Un archivo XML clásico, que son los archivos antiguos de Excel, de ediciones inferiores a la 2007. También podemos sacar una salida ASCII delimitada por comas CSV. Entonces, este CSV es el formato más universal que puede haber para programas que trabajen como hojas de cálculo, ¿sí? Le voy a dar en cancelar. Le vamos a dar guardar, en este caso insertar, ¿sí? Y acá nos va a preguntar
¿cómo queremos insertar? En tabla nueva, ¿sí? En este caso podemos ver ancho de columna, definir anchuras, línea inicial, línea final, ¿sí? Entonces yo les recomiendo aquí colocar de 1 a 600, ¿sí? Y por lo demás podemos colocar un encabezado de incluir fecha, incluir información del proyecto e incluir línea de título, ¿sí? Acá está la capa en la que se va a insertar y le vamos a dar acá. Seleccionamos, fíjense que aquí tenemos el cuadro, seleccionamos el punto donde se va a insertar, ¿sí? Colocamos esto en una parte de nuestro dibujo, ¿sí? Apartamos un poco esto o le damos de encerrar, ¿sí? Y vemos que ya se insertó nuestra tabla. Obviamente respetando también las especificaciones que quería adicionales como la fecha, la hora y también los detalles del proyecto, ¿sí? Pero fíjense que esto aún es demasiado pequeño. Entonces yo lo que puedo hacer es mover esto, ¿sí? Nos vamos a inicio, desplazar y voy a desplazar desde la esquina que tenemos acá, ¿sí? Si es que tienen bloqueado esto a la cuadrícula, le damos en quitar el bloqueo de cuadrícula y yo le voy a mover a mi formato A3, ¿sí? Les recomiendo colocar en una esquina y luego aplicar el comando Scale, ¿sí? Le damos Enter, seleccionamos un punto desde donde queramos hacer la operación de escala y vamos personalizando el tamaño que queramos, en este caso que tenga nuestra tab. Yo, por ejemplo, lo puedo dejar en este tamaño, ¿sí? Bastante útil el tema de la escala. Y ahora voy a insertar mi gráfico. Pero fíjense en que este todavía está demasiado grande, ¿sí? Demasiado grande. Entonces le vamos a dar a este también escala. Vamos a darle Enter. A darle un punto aquí para la escala. Y la vamos a cambiar de tamaño. Le voy a poner de este tamaño. Voy a darle en desplazar. Y lo voy a colocar en mi formato, ¿sí? En mi formato. Y de esa manera nosotros ya generaríamos un reporte, estimados participantes. Como ven, es bastante sencillo el tema de los reportes. También nos resulta bastante útil. Y asimismo, podemos personalizar toda la información que queramos que se nos despliegue, ¿sí? Cuando nosotros ya tengamos estos formatos, la manera correcta de imprimirlo es exportando los datos a un formato que en cambio nosotros podamos plotear o mostrar a una persona que no tenga el software, como lo es PDF, ¿sí? Una de las formas más sencillas es la siguiente. Nosotros le vamos a dar al icono de AutoCAD, ¿sí? Y le vamos a dar en imprimir. También podemos hacer con la herramienta Publish, ¿sí? Pero algo que me gusta de AutoCAD, ¿sí? Es la herramienta que tiene de imprimir, que es bastante buena. Como ustedes pueden ver aquí en pantalla, el formato que yo escogí para esto es un formato A3. Entonces yo selecciono primero la impresora, vamos a seleccionar Microsoft Print to PDF, le vamos a dar en el tamaño A3, ¿sí? Y en trazado le vamos a dar en ventana. Seleccionamos la ventana, ¿sí? Seleccionamos todo nuestro formato, le damos acá en la orientación, en vertical o en horizontal. Como es un formato A3, entonces debemos seleccionar en horizontal y le vamos a dar en aceptar. Nos va a preguntar dónde queremos guardar esto. Entonces nos vamos nosotros, por ejemplo, aquí al escritorio, ¿sí? Y le colocamos reporte, ¿sí? Le damos en guardar, esperamos a que se exporte. Acá nos saldrá un mensaje en la parte inferior derecha que la publicación culminó con éxito. Regresamos al escritorio, abrimos el archivo que dice reporte y tendríamos nuestro plano listo para trabajar, ¿sí? Podemos rotar este PDF, por ejemplo lo roto hacia acá, ¿sí? Y fíjense que ya tenemos el dibujo hecho. Si nosotros queremos, en este caso, cambiar el color
de estas líneas, por ejemplo las amarillas y las celestes, resultan muy difíciles de distinguir entre el fondo de papel blanco, nosotros nos vamos hacia AutoCAD, ¿sí? Y en la parte de inicio podemos cambiar las capas. Recordemos que la capa a la que pertenece este reporte nos lo deja seleccionar al principio, pero es siempre la capa MISC, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en la capa MISC, nosotros nos vamos a propiedades de capa, ¿sí? La buscamos nuevamente, capa MISC, que es esta de aquí, y seleccionamos un color diferente. Entonces yo voy a seleccionar un color azul oscuro, ¿sí? Fíjense en que se nos cambió. Cerramos el documento que hicimos anteriormente, ¿sí? Guardar cambios en el PDF, no. Nuevamente nos vamos a imprimir, seleccionamos Microsoft Print tu PDF, le damos en formato A3, le damos en ventana y seleccionamos una vez más la ventana que queremos imprimir. Le damos en aceptar, le damos en reporte nuevamente para que se sobrescriba el archivo, correcto. Esperamos a que nos salga la notificación de que se generó el documento, abrimos reporte, ¿sí? Ampliamos, rotamos hacia la izquierda y acá tendríamos ya nuestro documento en formato A3. Obviamente deberán cambiar ustedes y colocar la información referente a los datos en el rotulado, ¿sí? Y acá tendríamos nuestro reporte general. Si ampliamos, acá podemos ver la etiqueta, la cantidad, subcategoría que está en blanco, el número de catálogo, fabricante y descripción. ¿Sí? Esto es una lista de materiales muy útil al momento en que ustedes necesiten enviar todo esto para generar una compra. ¿Sí? Eso sería todo por esta tarde, estimados participantes. Espero que les haya gustado la clase de hoy y nos veremos en una próxima ocasión para seguir trabajando